Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, por favor. Piensa en cuántas veces dijiste esta mañana la palabra iglesia. Pusiste tu alarma a las 7:30 para alistarte para la iglesia, pero te ganó el sueño. Despiertas a tus hijos mientras tu esposa ya estaba organizándose para el desayuno y buscando la ropa para ir a la iglesia. Sales de bañarte y te molestas porque viste que tus hijos se volvieron a quedar dormidos. Y les dijiste, apúrense que se nos hace tarde para la iglesia. No encuentras el pantalón que querías llevar hoy y te tardas buscándolo para darte cuenta que lo tenías ahí colgado. Y ahora estás aún más apurado. Bajas a desayunar rápido, apuras a todos para comer porque ya se les hizo tarde para la iglesia. ¿Te parece un descaro que por más que los apures, tus hijos no están listos para subirse al carro de una buena vez? Durante el camino te sientes todo estresado porque pareciera que todos se te atraviesan para no llegar a la iglesia a tiempo. Y efectivamente, llegaste tarde. No encontraste lugar para estacionarte y mandas con molestia que se bajen rápido mientras te estacionas porque no encontraste lugar cerca de la iglesia. Después de caminar 3 cuadras hacia arriba, por fin llegas y te topas con que está cerrada la puerta porque está la oración de confesión. Pero por fin estás en la iglesia. Aunque todavía no encuentras lugar donde sentarte, ya te dio sed, el niño quiere salir al baño. ¿Cuán a menudo pasa esto cada domingo? ¿Es cierto? Una vez más, piensa en cuántas veces dijiste la palabra iglesia. Y piensa en ese chiquito que está al lado tuyo, con qué concepto, con qué imagen se quedó acerca de venir esta mañana. Porque es probable que podamos venir cada semana a la iglesia y no entender qué es. Lo peor del caso sería que eso puede significar que no somos parte de la iglesia. Y constantemente pudiéramos señalar que esas 4 paredes no son la iglesia, pero entonces, ¿qué es? ¿A qué le llamamos la iglesia? Y aún más, ¿a qué le llama Dios la iglesia? De manera que a lo largo de los siguientes domingos estudiaremos la importancia de la iglesia y cómo el entendimiento de sus características a la luz de la Biblia nos deben guiar en nuestro entendimiento de qué es la iglesia y cómo deben ser las cosas en ella. Por favor, no se trata solo de la teología o de la denominación o de la tradición, sino de lo que la Biblia enseña. Y que a medida que crecemos como iglesia, porque ¿a cuántos conoce aquí? A medida que crecemos como iglesia, sean las escrituras las que nos guíen a saber qué es la iglesia. Así que esta mañana nos disponemos a ver lo siguiente. Porque Dios mismo estableció la iglesia. Porque Dios mismo estableció la iglesia como su plan en la tierra. Tú debes ser parte de ella. Porque Dios mismo estableció la iglesia como su plan en la tierra. Tú debes ser parte de ella. Y esto nos debe quedar claro desde el principio. La iglesia no es de nadie más que de Dios mismo. Él la estableció. Esta iglesia no es propiedad de ninguno de los pastores ni de ninguno de sus miembros. No hay nadie que aquí deba pensar que por sus ofrendas o por sus años en la membresía es dueño de alguna puerta o ventana. La iglesia es de Dios y Él mismo la estableció en Jesucristo. ¿Amén? Bueno, voy a volver a decirlo, a ver si así dicen amén. La iglesia es de Dios
y Él mismo la estableció en Jesucristo. Eso nos debe de quedar claro. Jesús dijo en Mateo 16, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De igual manera, en Mateo capítulo 18 dice, si no los oyere a ellos, en el contexto de la disciplina, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, nota que no es solo Pedro, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vea el papel que tiene la iglesia en este mundo. Dios va a atar y desatar en este mundo por medio de la obra de la iglesia. Y a lo largo de los siglos podemos ver la obra de Dios, y esta va a ser lograda por los creyentes en todo el mundo que están llevando el reino de Dios a todas partes. Sin embargo, aunque el Nuevo Testamento habla de esos creyentes en todas partes, a lo cual normalmente le llamamos la iglesia universal, hay un énfasis marcado en iglesias locales que están situadas en un sitio geográfico definido y con un grupo de creyentes determinado. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, vemos estas dos cosas. Vemos a los santos de todas partes, pero también vemos a los santos de Corinto. Esta mañana nos hemos reunido en Avenida 13 de Mayo, 1060, todo este grupo de personas. Y a esto hoy le estamos llamando la Iglesia Bautista Genezaret. Al definir qué es la iglesia, lo debemos hacer en términos de esa iglesia local. Y como leímos hace rato en el pacto de membresía, queremos definir la iglesia como una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto en amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las Escrituras y el liderazgo de los ancianos para adorar a Dios y ser una imagen visible del Evangelio y al final dar gloria a Dios. Déjeme repetir esta definición. La iglesia local es una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto en amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las Escrituras y el liderazgo de los ancianos para adorar a Dios, ser una imagen visible del Evangelio y al final dar gloria a Dios. Si tú nos visitas esta mañana, quisiera animarte a pensar que el concepto de iglesia nos llama a reunirnos regularmente con un grupo específico de hermanos y quisiéramos invitarte a seguir viniendo. Por lo que si Dios mismo estableció la iglesia como su plan en esta tierra, y si nosotros debemos ser parte de ella, vamos a contestar 3 preguntas esta mañana. ¿Ok? 3 preguntas a la luz de la carta de los Efesios. Vamos a contestar ¿por qué debemos ser parte de ella? ¿Cómo somos parte de ella? ¿Y para qué ser parte de ella? Si Dios mismo estableció la iglesia como su plan en la tierra, vamos a contestar ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué ser parte
Así que aproximémonos a la primera pregunta. ¿Por qué debemos ser parte de ella? ¿Por qué debemos ser parte de la iglesia? Pues hemos dicho que porque Dios mismo estableció la iglesia como su plan en la tierra, tú debes ser parte de ella. ¿Cómo? Pues tú debes entender su plan con la iglesia. Tú debes entender su plan con la iglesia. Y estamos ahí en la carta a los Efesios y quisiera que me acompañaran ahí, porque vamos a hacer una mirada rápida a este libro. Lo que nos proponemos esta mañana es darle una ojeada a la carta a los Efesios para luego estar volviendo a esta misma carta a lo largo de los siguientes sermones. Si queremos entender cuál es el plan de Dios con la iglesia, debemos visualizar que en los primeros 14 versículos hay una frase que constantemente se está repitiendo. ¿Cuál es? Estamos en Efesios 1, versículo 1 al 14. Hay una frase que se repite 3 veces. ¿Cuál es? Para alabanza de la gloria, para alabanza de su gloria. Queridos hermanos, el plan con la iglesia es la alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria. Pablo comienza diciendo en versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Básicamente Pablo está diciendo, bendito sea el bendito. Bendito sea el bendito. Y mire lo que Dios hizo. Mire cómo nos bendijo. En estos versículos vemos que Dios nos escogió, nos predestinó, nos adoptó por su pura gracia. También podemos notar que hemos sido redimidos, perdonados. Pudimos conocer a Cristo por su pura gracia. Y también hemos obtenido herencia, hemos creído y ahora hemos sido sellados con el mismo Espíritu, con la garantía de que obtendremos una redención eterna. Queridos hermanos, vean todas esas bendiciones y díganme, ¿cuál de esas cosas podía haber obtenido fuera de Dios? ¿Cuál de todas estas podía haberla obtenido fuera de Él? Hermanos, el plan de Dios con su iglesia es la alabanza de su gloria. Es que veamos a Él y digamos, bendito seas. Porque nada de esto lo podía haber logrado yo. Y la respuesta a esto es una oración en versículo 15 al 23. Una oración en la que Pablo está pidiendo, alumbra nuestros ojos para ver. Alumbra nuestros ojos para ver. Nota 3 cosas aquí. Dice en versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Número 1, ¿cuál es? La esperanza a la que Él os ha llamado. Nota la esperanza a la que fuiste llamado. Ora por eso. Ora para que sepas. Número 2, cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Ora a Dios y mira, pídele poder ver las riquezas de la gloria de su herencia. Y número 3, versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Parece que a Pablo se le acaban las palabras para decir la grandísima manifestación del poder de Dios. Un poder que nos dice este texto actúa en nosotros. Queridos hermanos, el plan con la iglesia es la alabanza de su gloria. Pero nota que la iglesia tiene un papel en esto. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde cabe la iglesia en medio de todo esto? Pues es que Cristo logrará esa alabanza de su gloria en medio de este mundo, por medio de usted y yo. Cuando usted lo ven, dan gloria a Dios. Esto es bastante retador. Hemos dicho que el plan de Dios con la iglesia es la alabanza de su gloria. Veamos capítulo 2, versículo 1 al 10. Y vayamos rápido al 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El plan con la iglesia es que anden en buenas obras. Y es que eso espera cualquier persona de algún cristiano, que haga cosas buenas, que sea honesto, que sea íntegro. Pero miren el contexto de esas buenas obras. Nos dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, en pecado, nos dio vida. Y aquí vemos como Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya se cansó de estar sentado? Déjeme decirle que ahorita estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. La gloria no es algo que solo venga en el futuro, es algo que disfrutamos porque estamos juntamente con Cristo, con vida, con resurrección y sentados con Él. Pero nota que este texto nos dice, aún estando nosotros muertos. Una pregunta, ¿qué puede hacer un muerto para darse vida? Y vemos otras cosas así en la Biblia. Un esclavo, ¿qué puede hacer para liberarse? ¿O qué puede hacer un ciego para lograr ver? Todo esto nos debe llevar a recordar que nada de esto lo hemos ganado. Nada de esto lo podemos hacer fuera de Cristo. De ahí que el plan con las buenas obras no está fuera de esto. Nosotros llegamos a esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí viene entonces el recordatorio. Versículo 11 al 22 nos muestra cómo Pablo nos dice, acuérdate de la reconciliación con Dios. En capítulo 1, versículo 10 nos dice que en Jesucristo Dios iba a reunir todas las cosas. Pero en capítulo 2 ya esas cosas no son solo cosas, son personas. Nos dice que en otro tiempo estábamos alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿ahora qué? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 2:13, habéis sido hechos cercanos. Y gloria a Dios por eso, porque esta mañana pudimos cantar, cerca, más cerca, Señor, quiero estar de ti. Gloria a Jesucristo, porque es por Él por quien podemos acercarnos a Él y ser un solo pueblo, un solo cuerpo. Ahora tenemos entrada a un solo espíritu y somos edificados como morada de Dios. Para aquellos que antes habían sido el pueblo de Dios y que habían visto ese tabernáculo del cual hablamos en nuestra serie de Éxodo, cuán cerca podían estar de esa presencia de Dios. De manera que aún el sumo sacerdote, si se llegaba a acercar con pecado, moría. Pero hoy, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está nuestro Salvador? Está con nosotros, en nosotros. Y para todos aquellos que estamos en Cristo, somos la iglesia.
Hermanos, el plan de Dios con la iglesia es la alabanza de su gloria, es andar en buenas obras, es que anuncien en los lugares celestiales su sabiduría. Es que anuncien en los lugares celestiales su sabiduría. Mira Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo vuelve a la gloria, pero de habernos llevado a esa alabanza de la gloria de Dios, nos hace participantes de esa gloria por medio del Evangelio. Ahora nosotros hemos llegado a ser administradores de este ministerio. Hemos sido hechos participantes de la promesa del Evangelio, pero también participantes de la expansión del Evangelio. Pablo dice, soy un ministro del don de la gracia de Dios. ¿Y eso qué significa? Quiero anunciar la gloria de Dios a este mundo, pero no solo a este mundo, sino que Dios dio el Evangelio para que aún principados y potestades en los lugares celestiales donde nosotros estamos sentados puedan ver a un Dios que no alcanzan a conocer aún en su presencia. Nota lo siguiente. Pablo dice en versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Quién eres tú y quién soy yo para anunciar este evangelio de la gracia de Dios? Y sabes, esa es la misma pregunta que Pablo también se hace. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para anunciar las riquezas de Cristo? ¿Quién soy yo para anunciar a principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios? Un mensaje de perdón y gracia que ellos no pueden experimentar. Pero este mensaje de perdón y gracia debe darnos esa seguridad y confianza que dice versículo 12. Un mensaje que nosotros sí podemos experimentar aún en medio de tribulaciones. Pablo escribe esto en medio de la cárcel para recordarle a los hermanos, oye, esa gloria del Señor es una gloria de la cual ya somos participantes. Y es por eso que Pablo los lleva a orar. En versículo 14 al 21. Estamos en capítulo 3. Y básicamente la oración de estos textos es: ayúdanos a comprender tu amor. Ayúdanos a comprender tu amor. Dice versículo 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Conoce cuán grande es el amor de Dios. Mira, y como cantan los niños, tan alto que no. ¿Cómo dice? Bueno, ustedes se lo saben. Tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Pero ese amor tan grande no es simplemente para asombrarnos, sino para experimentarlo. Dice versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese cuerpo, esa plenitud de aquel que todo lo llena en todo, debe de ser una experiencia plena en medio de nosotros. Es decir, el amor de Dios que excede a todo conocimiento debiera ser una característica vital de la iglesia. Y entonces lea conmigo Efesios 3, 20 y 21.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si algo va a suceder en la iglesia, en esta iglesia, será gracias al poder de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, a Él sea la gloria en su iglesia. Y yo no sé si usted se asombra ante esto, pero entonces esto va más allá de un sticker o de un rótulo que dice IBG. Queridos hermanos, cada vez que una persona entra a este lugar debe ver un grupo de creyentes bien bendecidos con toda bendición espiritual. Unos que tienen esperanza y a Dios en este mundo caído. La forma en que recibimos a un visitante, en que pasan los hermanos por la ofrenda o el ambiente que se puede dar en el grupo pequeño, debe hablar de ese gran plan. Y en esto todos tenemos mucho que mejorar. ¿De qué manera recibimos a las personas nuevas o que nos visitan en la congregación? ¿De qué manera tratamos con los hermanos que alcanzamos a ver durante la semana? ¿Has llamado últimamente a alguno de los hermanos para saber cómo está o por qué puedes orar? Todas esas buenas obras no son nuestras. Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, por lo que antes que simplemente salir con una lista de quehaceres, detente a meditar y orar. Nota que después de cada cosa, Pablo mete una oración. Y quisiera invitarte, hermano, a meditar en el bendito Dios que te bendijo. Con toda bendición espiritual, con bendiciones que ni tú ni yo nos podríamos haber ganado. Medita en eso. Ora porque Él te ayude a entender su plan. Que nos dé ojos para ver y un corazón para conocer ese gran amor de Dios. Y como dije, todos necesitamos mejorar en esto. ¿Por qué ser parte de ella? Porque Dios mismo estableció la iglesia como su plan en la tierra. Tú debes entender su plan con ella. Pero número 2, ¿cómo somos parte de ella? ¿Cómo somos parte de ella? Pues porque Dios mismo estableció la iglesia como su plan en la tierra, tú debes incorporarte a la iglesia. Tú debes incorporarte a la iglesia. Nota ahí en capítulo 4 que Pablo nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Queridos hermanos, cada cristiano ha sido llamado a una misma vocación. La salvación que tenemos en Jesucristo nos ha vinculado con un mismo Dios, un mismo Señor y un mismo Espíritu. No importa cuán pequeño o grande seas, no importa que tú hayas crecido en la iglesia o que hace unos pocos meses hayas recibido al Señor, tú y yo estamos unidos por un mismo Dios, un mismo Señor y un mismo Espíritu. Y ese Dios poderoso actúa en medio de ti y de mí. La salvación que tenemos en Jesucristo no solo nos ha vinculado con Él, sino nos vincula con otros. Y para vincularnos con otros necesitamos estar. Queridos hermanos, necesitamos estar para los demás con toda humildad y mansedumbre. Dice el apóstol Pablo ahí en versículo 2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, esforzándonos, solícitos en guardar. Esa palabra es esforzarse, procurar,
en guardar esta unidad. Una unidad que ha venido no solo de que todos llegamos a este lugar, sino que es algo aún mayor que simplemente que todos concordamos aquí, sino que el mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo Espíritu nos ha traído a este lugar. Cada cristiano ha sido llamado a una misma vocación, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una misma vocación. Pero también vemos en este pasaje como cada cristiano ha sido puesto en el cuerpo para una tarea. Todos estamos en el mismo cuerpo, pero no todos hacemos la misma función. Versículos 7 a 16 nos muestra cómo Dios dio dones a los hombres. Y esto lo hizo por medio de Cristo, y nos dice otra vez que lo hizo por gracia. Nosotros tenemos una palabra que nos recuerda la gracia y es gratis. ¿A usted le gustan las cosas gratis? Solo a una persona por acá. Nos gustan las cosas gratis, ¿verdad? Dios nos ha dado dones gratuitamente, aparte de ser justificados gratuitamente por su gracia. Pero sabe que en Efesios 4, a diferencia de 1 Corintios 12 o de Romanos 12, donde están las otras listas de dones, estos dones son denominados como personas. No nos dice el que tiene don para enseñar, nos dice el maestro. Queridos hermanos, Dios te dio dones y eso no solo significa lo que tú puedes hacer, significa la persona que está sentada ahí a tu lado. Esa persona sentada ahí a tu lado es un don, es un regalo de Dios para ti. No actuemos como que, ay Dios, gracias, pero mejor mándame otro. Este no me gusta. Hermanos, estos regalos a la iglesia, Dios los ha puesto, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Para que la misma iglesia se construya. Y Dios ha puesto en medio de ella pastores y maestros para capacitar a los santos. Este texto nos dice en versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, esta no es una competencia. Esto no es a ver quién hace más, no, es hasta que todos lleguemos. Hasta que todos seamos edificados, porque todos debemos crecer, todos debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y quién ya llegó? ¿Verdad que no? Todos necesitamos de ello. Así como ustedes, nosotros como pastores también necesitamos esa edificación del cuerpo de Cristo, porque cada cristiano ha sido puesto en el cuerpo para una tarea, pero también cada cristiano está en un proceso de cambio. Efesios 4, versículo 17 al 32 nos muestra que ya no andamos como los otros gentiles. En versículo 15 nos dijo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y esto Pablo lo vuelve a señalar en versículo 21. Habéis sido por él enseñados conforme a la verdad. Y luego versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Debemos seguir la verdad y hablar la verdad con amor. También debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Y nota cómo en ese pasaje este cambio afecta nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestros hechos. Vemos cómo cambia la mentira por la verdad.
Vemos cómo cambia la ira por la... Ah, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. La ira sin pecar. ¿Cómo cambia el hurto por el trabajo? No solo se trata de cambiar nuestras acciones, sino aún nuestras actitudes y nuestras palabras. Y es un proceso que no se da en solitario, es un proceso que se da unos con otros. Note versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto quiere decir que ser parte de la iglesia es más que ser parte de una lista de miembros. Representa que entiendo que soy salvo y eso me pone en un cuerpo donde cumplo una función. ¿Y qué pasa cuando un miembro de su cuerpecito no hace su labor? ¿Cómo nos llamamos? Estamos enfermos. Necesitamos una solución. Esto debe hacer que cuidemos que como creyente no puedo permanecer pasivo. Pero eso tampoco me debe de llevar a bueno, entonces a ver qué actividad agarro, a ver qué ministerio tengo. Como creyente, mi función no está limitada a una actividad, sino a una función en el cuerpo. Porque no todo se ve ni se publica. Incorporarme al cuerpo implica que entiendo que la obra del ministerio es de ¿quiénes? Creo que solo vamos a trabajar nosotros dos. ¿De quién es la obra del ministerio? De todos. La obra del ministerio es de todos. Y que por lo tanto no es más especial el pastor que cualquier otro miembro. La tarea que tenemos como pastores es capacitar a los hermanos para la obra del ministerio. Es imposible que 4 se encarguen de toda esta congregación en visitación, discipulado y atención. ¿Por qué? Porque Dios puso a todo un cuerpo para ello. Sin duda de una cosa, sí seremos llamados a cuenta los pastores delante del Señor. Tenemos que velar por sus almas, llevar el alimento al rebaño y cuidarles de los lobos rapaces. Y Dios nos dé la gracia para eso, hermanos. Pero entonces, ¿cómo respondes al vínculo que Dios ha hecho contigo y tus hermanos? ¿De verdad tratas al que está a tu lado como hermano? ¿Dónde estás cuando tenemos el tiempo de bienvenida o al salir el culto? ¿Cómo cumples tu función en la iglesia? No puedes cumplir tu función en el cuerpo si ni siquiera estás en él. ¿De qué manera ves a un líder de grupo pequeño que busca pastorearte? ¿Sería para tus compañeros de trabajo o familiares evidente que te estás despojando del viejo hombre? Todas estas preguntas nos deben de llevar a pensar que incorporarme a la iglesia no es solo una actividad del domingo en la mañana. Es algo que se va a notar en mi diario obrar. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Para qué ser parte de ella? ¿Para qué ser parte de ella? Hemos dicho que porque Dios mismo estableció la iglesia como su plan en la tierra, tú debes ser parte de ella. ¿Pero para qué? Pues tú debes vivir a la luz de la iglesia. Tú debes vivir a la luz de la iglesia. Y eso lo vemos en capítulo 4 a 6. Vivir a la luz de la iglesia implica andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Hay un andar, por eso le llamamos estilo de vida, porque es la manera en que caminamos. A veces es bien evidente cuando vemos a un papá y a su hijo al lado, porque caminan igualito. Y debiera ser que cuando nosotros estamos caminando con Cristo,
algo se nos pegue, ¿no? Debemos comenzar a andar como es digno de la vocación. En versículo 1 nos dijo, les ruego que anden como es digno. Pero también en versículo 17 dice, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un andar que seguir y otro que no. Andar como es digno está en contraposición directa a andar como los otros gentiles. Esto implica un cambio de corazón. Dice en versículo 18 que ellos andan en la vanidad de su mente por la dureza de su corazón. Pero también requiere un cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque dice versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos venido a resucitar juntamente con Él y por eso ahora vivimos una nueva vida. Pablo dice que aún a los que antes conocí en la carne, ya no los conozco de la misma manera. Por lo tanto, la iglesia es el plan de Dios para que su reino sea visible en la tierra. Es el poder del evangelio que transforma a pecadores condenados por la eternidad a hijos de Dios, redimidos por su gracia, para que la tierra sea llena del conocimiento del Señor. La iglesia es el plan de Dios para que su reino sea visible en la tierra. Es el poder del evangelio que transforma a pecadores condenados por la eternidad a hijos de Dios redimidos por su gracia, para que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. La iglesia es ese plan estratégico de Dios para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros hemos sido comisionados a ir y a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Así que vivir a la luz de la iglesia implica andar como es digno de la vocación, pero también implica andar como hijos amados. Dice capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en este capítulo vemos cómo eso se traduce en versículo 2, andad en amor. Versículo 8, andar como hijos de luz. Y versículo 15, andar no como necios, sino como sabios. Es decir, andar sabiamente. Una iglesia solo debe hacer algunas cosas para ser una iglesia. Las personas se reúnen regularmente en el amor del evangelio para oír la palabra predicada, cantar, orar, dar y practicar las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Estos miembros, juntos en un pacto, se preocupan amorosamente unos por otros, incluso mediante la práctica de la disciplina en la iglesia. Es por eso que como Iglesia Bautista Genezaret tenemos la visión de ser una iglesia que predique local y mundialmente la palabra de la cruz y la suficiencia de las Escrituras por medio de sus ministerios y programas para la salvación del inconverso y la formación de discípulos de íntima comunión con Dios y entre sus hermanos, evidenciando la transformación bíblica y expresando de manera expansiva la gloria de Dios por todo el mundo. Ese andar no solo se trata de lo que se hace en medio de la congregación, sino en medio de este mundo caído. Y es por eso que en capítulo 5 y capítulo 6 vemos cómo eso afecta la manera en que vemos nuestros matrimonios, afecta la manera en que entendemos la paternidad y la maternidad, afecta la manera en que realizamos nuestra actividad laboral. Vivir a la luz de la iglesia es que cada faceta de nuestra vida es vista a la luz de que somos la iglesia. Somos la iglesia. Pero vivir a la luz de la iglesia no es solo andar como hijos amados, sino termina esta carta señalándonos que implica entender que tenemos una guerra espiritual.
Vivir a la luz de la iglesia implica entender que tenemos una guerra espiritual. Versículo 10 al 20 nos muestra esta armadura de Dios. Pero note lo que dice versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, el hermano allá al lado no es mi enemigo. La iglesia que está aquí a 4 cuadras no es mi enemigo. ¿Quién es el enemigo? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. En esas mismas regiones celestes donde Jesucristo nos sentó, en esas mismas regiones celestes donde estamos mostrando y anunciando la gloria de Dios, es en esas mismas regiones celestes donde tenemos la lucha. Tenemos una lucha contra principados y potestades mientras andamos la vida cristiana y predicamos el evangelio, no mientras rechazamos el poder demoníaco en una zona. Versículo 10 al 20 nos presenta a un cristiano que está fortalecido por la palabra, por el evangelio, por la gracia de Dios, y con eso camina, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aún Pablo dice, y por mí, versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Hermanos, nosotros como predicadores necesitamos la oración de la iglesia, porque no queremos levantarnos, sea un jueves, sea un domingo, sea un viernes, sea cualquiera que sea la reunión, y decir nuestras palabras. Se trata de dar a conocer el misterio del evangelio, de que en Cristo todas las cosas han sido reunidas y ahora somos un solo pueblo, un solo cuerpo. Ser una iglesia que predique local y mundialmente la palabra de la cruz y la suficiencia de las escrituras, no se trata solo de enviar misioneros, sino de que cada uno de nosotros somos misioneros en el lugar donde estamos. Tener ministerios y programas no son solo para tener actividades en la agenda, sino para que las necesidades que hay en medio de la congregación puedan ser suplidas por los mismos miembros de esta congregación, para la salvación del inconverso y la formación de discípulos de íntima comunión con Dios y entre sus hermanos. Esto contempla a que no buscamos solo gente que se convierta o comience a asistir a las actividades de la iglesia, sino que buscamos discípulos del Señor que evidencien la transformación bíblica y expresando de manera expansiva la gloria de Dios por todo el mundo, tal como la carta a los Efesios nos ha expresado. Hermanos, la iglesia está a tu alrededor esta mañana. La iglesia está a tu alrededor esta mañana. ¿De qué manera tu andar representa que estás creciendo con todos nosotros? Porque todos debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos pecados y algunos han sido evidentes a nuestros hermanos. ¿Cómo estás trabajando en tu crecimiento en amor, en luz, en sabiduría? ¿Tu matrimonio está demostrando el amor sacrificial que Cristo hizo por su iglesia? ¿Ya te anotaste el retiro de matrimonios? ¿Escuchas Crianza Reverente y el podcast de Aviva Nuestros Corazones? Muy bien. ¿Cómo ha afectado la manera en que estás criando a tus hijos? ¿Cuánto tenemos que crecer, no es cierto? Por eso tienes a la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para que su reino sea visible en la tierra. Es el poder del evangelio que transforma a pecadores condenados por la eternidad a hijos de Dios, redimidos por su gracia, para que la tierra sea llena
del conocimiento del Señor. Pero es probable que podamos venir cada semana y no entender lo que es. Y lo que más nos preocupa es que tú no seas parte de la iglesia, no de una membresía. Si tú sales hoy sin entender quién es Cristo y lo que ha hecho en beneficio de todos nosotros pecadores, aun si has venido toda tu vida, tú no eres parte de su iglesia y tú necesitas del Señor. Querido amigo, tú necesitas de Cristo, porque Dios mismo estableció la iglesia como su plan en la tierra. Tú debes ser parte de ella. Y gloria a Dios, porque hoy pudimos llegar a este lugar y encontrarnos con la iglesia. Señor, alabado sea tu nombre, porque en Jesucristo tenemos un grupo de hermanos con los que nos podemos congregar, no solo para cantar y escuchar la palabra juntos este domingo por la mañana, sino para edificarnos mutuamente y crecer juntos. Señor, te pido que a medida que crecemos como iglesia, tanto en nuestras vidas personales como numéricamente, no perdamos de vista que la iglesia son cada uno de estos hermanos que están aquí hoy. Permítenos amarles y expresarles el amor con que Cristo se entregó por su iglesia. Ayuda a mis hermanos que por la dureza de su corazón andan conforme a la vanidad de su mente y no están creciendo en amor. Te pido por cualquier persona aquí que no ha entendido el Evangelio y que no te conoce, Señor, que para la alabanza de tu gloria hoy podamos estar con Él y compartirle tu palabra. Bendice tu iglesia hoy, Señor, porque queremos llegar aquí y honrar tu nombre y salir de aquí y honrar tu nombre. Que tú seas glorificado en todo, Señor. Pedimos en Cristo. Amén.